Hola Matías, hola Génesis, buenas tardes. ¿Cómo anda, profe? Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, ¿Todo profe, bien? buenas tardes. Buenas tardes. Sí, todo bien, ¿usted? Hola, profe. Están en dúo, estamos bien. A veces la voz argentina, están en dúo los muchachos. Como las dos utilizamos el Zoom, tengo el nombre de ella nomás por el colegio. Bueno, así que el nombre de Génesis no es tuyo entonces. Bien, vamos a empezar con la quinta parte, creo que es la que tenemos de extracción petróleo, de extracción y tratamiento de petróleo. ¿Alguna duda tienen mientras que vamos esperando que se conecten otros chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos estado viendo sobre los trabajitos que le he estado enviando? Parece que no. Yo no, profe, yo con lo que tengo con el curso de auxiliar, lo voy complementando. No escuché, pero yo, perdón. No, decía si tenían alguna consulta para hacerme sobre lo que estamos viendo, sobre lo que hemos visto hasta la fecha, o sea, hasta el sábado pasado, y sobre los trabajitos prácticos que le estamos enviándolo para que así lo vayan adelantando, porque son, creo que 12, como 14, 15 preguntas, creo que son total. Y, ¿cómo es? Por si tiene alguna duda sobre eso, así hacíamos tiempo mientras esperamos si hay algún otro alumno que se vaya a conectar. No, profe. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, entonces por lo que estuvimos viendo el sábado pasado, quedamos un poquito más adelante de lo que estamos viendo del separador trifásico. Pero vamos a dar una pequeña, a ver, quedamos en la planta de tratamiento, PTC, que quiere decir planta de tratamiento de crudo, en donde ya llegamos a la parte final para hacer el tratamiento al petróleo. Hemos sacado el petróleo desde un principio, se hace la perforación, vimos primeramente los pozos surgentes, después algún sistema artificial como el CAGRIF, y algún otro como el AIB, la electrosumergible y la PCP, o la bomba mecánica. Y bueno, es decir, el proceso que vamos haciendo hasta llegar a la superficie con el petróleo, por el cuadro de producción, la línea de conducción, que es la cañería. Llegamos primeramente al separador, después del separador pasamos al tanque de almacenaje en la batería, que puede ser un tanque frigote, que puede ser que en ese tanque frigote, por un lado separamos petróleo, agua y el gas, pero en ese tanque frigote tenemos que tener dos bombas, una para desalojar petróleo y otra para desalojar el agua. Bueno, en algunas baterías lo pueden tener, como les dije, y en otras no, en otras solamente en almacenaje, y tenemos una bomba para desalojar el petróleo y agua juntamente por una misma cañería que es el oleoducto. Bueno, y así fuimos adelantando, y ahora vemos que hemos llegado ya hicimos la primera separación del petróleo-agua a través del químico que se inyectó en el manifold. Y bueno, ahora ya tiene que llegar con ciertas especificaciones ya el petróleo a la planta de tratamiento de crudo. Aquí sería, se vuelve a hacer separaciones si es necesario. Si es necesario, porque si mandamos solamente agua y petróleo a la PTC, va a pasar por el frigote y de allí el frigote va a hacer la separación nuevamente petróleo, agua y gas, y entonces el petróleo va a ir por una línea a un tanque para hacerle el tanque cortador, y después el agua va a ir por otra línea a la planta de tratamiento de agua y el gas a la planta de tratamiento de gas. Bien, entonces en la PTC vamos a hacer el tratamiento final ya al petróleo para dejarlo dentro de las especificaciones para enviarlo a la refinería, ya para ponerlo, ya comercializarlo y venderlo. O sea, en la refinería tienen que tratarlo, por supuesto, y bueno, ya quedaría en condiciones ese petróleo desde la parte de lo que es producción de batería y
IPTC, entonces la dejan en especificaciones ya para que el comprador, sea que es refinería, le exige también las mismas condiciones que tiene que estar el petróleo dentro de la especificación que vamos a estar viéndola ahora. Así que bueno, en la PTC tenemos 3 tanques principales. Hay más tanques, pero nosotros vamos a hacer hincapié en los tanques principales, que es el tanque cortador, el tanque lavador y el tanque de almacenamiento. ¿Cuáles son los procesos de deshidratación del crudo? Dice, la deshidratación del crudo es el proceso mediante el cual se separa el agua asociada con el crudo, ya sea en una forma emulsionada o libre. O sea, puede venir emulsionada, a veces por la cañería, por la presión, por lo que se va moviendo, se puede emulsionar, o puede venir libre, que ya vienen sin separar, hasta lograr reducir su contenido a un porcentaje previamente especificado. Generalmente este porcentaje es igual o inferior al 1% de agua. O sea, si nosotros tenemos una batería, un tanque frigote, y vamos a hacer esa separación. Entonces vamos a tratar de dejarlo siempre en especificaciones ya para que no se siga haciendo el tratamiento en la planta, en la PTC, en la planta de tratamiento crudo. Pero como no tenemos a veces en la batería un tanque frigote, tenemos un tanque general, y entonces allí agua y petróleo vienen juntos por una sola línea. En el tanque frigote, como decía anteriormente, tengo la línea, un oleoducto, donde voy a sacar el petróleo. El otro, que es un acueducto, donde voy a sacar el agua, y los dos, el acueducto, tanto el acueducto como el oleoducto, los dos tienen que llegar por sí a la planta de tratamiento crudo. Aquí se deriva entonces, porque hay que hacer otro tratamiento después al agua. Vamos a ver qué es lo que hacemos con tanta agua que tenemos en Ruñací, porque siempre tenemos más agua que petróleo. El otro día veíamos una comparación que tenemos un 15%, de trabajar el frigote, que tenemos un 15% de petróleo y un 85% de agua. Así que por lo general siempre tenemos más agua que petróleo, y esa agua después hay que tratarla o inyectarla. Eso lo vamos a ver más luego. Así me pasé. Proceso de deshidratación. Los procesos de deshidratación generalmente se inician con un tratamiento químico que rompe las emulsiones. Posteriormente se permite un tiempo de reposo suficiente para que el agua se separe y decante. Se necesita un tiempo de reposo, de descanso, el agua y el petróleo, para que se separe o decante. Decantar es que el agua se separa así del petróleo, siempre el petróleo va a estar sobre el agua. En algunos casos, cuando no disponemos de suficiente tiempo de reposo, es necesario aplicar procesos que aumentan la velocidad de separación del agua, como los que aplican tratamientos electrostáticos, donde un campo eléctrico de alto voltaje acelera la separación del agua y de las sales disueltas. O los que utilizan fuerzas centrífugas para lograr que los fluidos agua y petróleo se separen más rápidamente en los crudos pesados. Se aplica adicionalmente calor para incrementar la temperatura del petróleo y hacer que su densidad y viscosidad disminuyan para facilitar la separación del agua. Bueno, hay unos métodos como estos que es electrostáticos, donde se usa energía eléctrica, acelera la separación del agua. Y si no, se utiliza una fuerza centrífuga para lograr también la misma separación. También dice que podemos incrementar la temperatura del petróleo. ¿Cómo vamos a incrementar la temperatura del petróleo si nosotros tenemos el petróleo y lo sacamos a cierta temperatura del pozo? Fíjate, piensen en esto. Lo sacamos del pozo, pasa por la cañería de conducción del pozo hacia el manifold. Del manifold se unen todo el petróleo y el agua de todos los pozos que llegaron individualmente al manifold, se unen. Tiene otro recorrido más que por hacer hasta llegar a la batería, o a donde pasa por el separador. Una vez que pasó por el separador que separó el petróleo y el gas, vuelve por otra cañería a llegar al tanque de almacenaje.
sea un fribote o sea un tanque de general. Entonces empieza así a perder ya temperatura por todo el recorrido que está haciendo, por más que pueda tener la cañería, como vemos que tenemos cañería revestida, que, no sé, que se mantiene la temperatura, se da la temperatura con el tracing, pero igual va perdiendo ya temperatura. Entonces, para que haga una separación más rápida, tenemos que levantar, aumentar esa temperatura. Entonces, estos tanques están preparados con un serpentina en el tanque donde se le ingresa vapor. Entonces, de esta manera, los tanques se eleva la temperatura al petróleo para que sea más fácil la separación. De esa manera se le da temperatura artificial al tanque. Así que para eso después vamos a ver hay un grupo de calderas que están cerca de la central, a la PTC, para facilitarlo de llegar más rápido el vapor a los tanques. Profe, Sí. ¿de cuánto tiempo más o menos estamos hablando de la separación? Por eso, la separación lo tenemos que hacer lo más rápido posible para no tener tanto petróleo residente o ocupando tiempo, un tiempo prolongado en un tanque para hacer la reparación. Por eso se empieza desde un principio, desde el manifold, empezamos ya a inyectarle productos químicos deshidratantes, no solo deshidratantes, sino un bactericida también se le puede poner para que tenga más durabilidad la cañería. La bactericida mata la bacteria. Entonces, de esa manera tiene más vida útil la cañería, los tanques, los separadores también. Pero eso tiene que ser rápido porque vos imaginate que tenés una cierta cantidad de baterías que están produciendo constantemente y lo está recibiendo todo el petróleo ese en la PTC. Entonces, eso tiene que ser por la altura que tienen los tanques, son de muchos metros cúbicos, y entonces tiene que ser rápido. No se puede prolongar mucho el tiempo porque si no, no tenemos en dónde acumular tanto petróleo. Así que es rápido, por eso se acelera de esta manera, se acelera con distintos métodos electrónicos, como vimos recién, o también con la fuerza centrífuga o con temperatura. Pero, no sé, te podría decir un par de minutos que se reside el tanque allí en el petróleo. O hay otros que pueden tener tanques que por más tiempo, o sea, pueden tener, por eso en la planta de tratamiento crudo dije que hay 3 tanques principales, pero pueden tener más tanques, y si el petróleo tiene un cierto tiempo de demorarse en separarlo, entonces lo dejan ya más reposo en un cierto tanque, porque pueden hacerse emulsiones en los tanques, porque a veces no actúa bien el químico, entonces se hacen emulsiones y necesitan ese petróleo, dejarlo más tiempo de reposo para hacer la reparación. Así que un tiempo justo no podría darse. Profe, Sí. ¿Otra pregunta? sí, se usa desemulsionante también para separar el agua Sí, del sí. petróleo, ¿eh? Sí, son deshidratantes, pues son desemulsionantes. O sea, deshidratante y desemulsionante. Claro, para romper más rápido las emulsiones, se usa un desemulsionante. Entonces, esa mezcla que se hace en la emulsión, entonces se usa el desemulsionante para romper esa emulsión. Sí, tenés razón. ¿Dice la otra pregunta? La mayor parte de las No, profe. sales, la mayor parte de las sales contenida en el crudo está disuelta en el agua asociada, por lo que al deshidratarlo se elimina la sal junto con el agua. Sin embargo, en ocasiones es necesario aplicar procesos de lavado con agua para disolver la sal presente en el crudo y retirarlas en el momento del drenaje. O sea, tenemos también sales, pero dice la mayor parte de las sales contenidas en el crudo está disuelta en el agua. Entonces, por eso al deshidratarlo se elimina también las sales junto con el agua. Deshidratación y desalado del petróleo. El petróleo crudo, a la salida de los pozos de producción, viene acompañado de agua salada, que pueden estar en forma de libres o emulsionadas.
en el petróleo. El agua y el petróleo son invisibles, no se juntan, y tienden a separarse naturalmente, pero frecuentemente una alta proporción de agua asociada al crudo se presenta en forma de emulsión, en cuyo caso la separación solamente puede lograrse mediante la aplicación de algún proceso de deshidratación. Tanque cortador. Los tanques cortadores se utilizan en la producción de petróleo para separar el agua libre del crudo que se extrae del pozo. Estos tanques de sedimentaciones utilizan para separar el petróleo del agua solamente. Las fuerzas gravitacionales para su dimensionamiento es comúnmente basado en tiempo de residencia con ayuda de químicos desemulsionantes con temperaturas a 50 grados. Sí que tenemos que darle un tiempo de residencia, pero no dice cuánto es el tiempo según la cantidad de la capacidad que pueda tener el tanque. Aumentarlo un poquito. Principio del proceso del tanque cortado. Un poquito. Diseñado para mover la separación del agua y el oil, del petróleo, se diferencia en tres zonas. Vamos a ver. El oil petróleo, que asciende con menos de un 1% de agua por gravedad, interfaces, la gota de agua una vez que, un poquito, las gotas de agua que una vez que colapsen, sedimentan, dispersándose a la fase de la fase de petróleo que asciende. El colchón de agua entra en la emulsión de oil agua, es lavada promoviendo las coalescencias de las gotas y separándose del agua. Bien, vamos a ver aquí el tanque. Este es el tanque cortado. Viene la producción petróleo, agua, gas. En este caso han hecho un tanque, un separador a altura. Tenemos un separador de petróleo, agua, separador de gas. Entonces el gas por la parte superior se conecta con la parte superior del tanque. Por la parte superior del tanque tenemos la salida de gas y la salida de gas va al gasoducto. Por la parte inferior del separador desciende el agua, petróleo, que es el crudo, ingresa por aquí, por abajo, y entonces por el mismo peso el crudo siempre va a ascender. Pero entre el agua y el petróleo nos queda una interfase o una emulsión, una emulsión entre ambos, entre el petróleo y el agua, que hace interfase. Esa es la interfase que hay que tratar siempre de romper. Entonces, ¿qué ocurre? Que acá ese petróleo a mí me sigue teniendo una cierta cantidad de agua, y entonces son estas gotitas que nosotros vemos que empiezan a cruzarse, a descender por el mismo peso que tiene, entonces desciende a la parte inferior del tanque. El petróleo, fíjate a la altura que tenemos ya el petróleo, tengo la salida por la parte superior casi también del tanque, tengo la salida del crudo limpio o el petróleo seco, porque tengo una cierta capacidad ya de decantó el agua, entonces en esta parte ya tengo que tener, ya el petróleo está mucho más seco, más limpio, ya sin agua, pero puede quedar algo de sales también en el petróleo. Y el agua la tenemos parte inferior, la sacamos por la parte más baja del tanque. Entonces, este crudo yo lo voy a estar enviando al tanque lavador. Y esta agua la voy a estar mandando a la planta para tratar el agua. Vamos a ver enseguida unos flotadores donde se va a hacer el tratamiento, donde vamos a empezar a separar el agua, porque esta agua todavía va a tener algún vestigio de petróleo. Entonces, si este es el trabajo que hace el tanque cortador. Separar previamente el agua del petróleo.
Tanque lavador. Este recibe el petróleo del tanque cortador para hacer su proceso. ¿Qué es un tanque lavador? El tanque lavador agua, quiere decir está diseñado para lavar las emulsiones por pasaje en su carrera ascendente a través de un colchón de agua dulce para bajar las salinidades. Es además un tanque atmosférico que permite acelerar la decantación favoreciendo las coalencias de las gotas de emulsión. Baja las sales de petróleo, se traspasa al tanque de almacenamiento. Hemos bajado entonces las sales, vamos a hacer el traspaso al tanque de almacenamiento. Entonces, en este tanque, en el tanque cortador, antes de que ingrese el petróleo antes del tanque cortador, hay la gente, lo que es el laboratorio y el mismo personal de la PTC, están sacando muestras para ver en sí cuáles son los porcentajes de agua que están llegando antes de ingresarlo, para ver cuál es el tratamiento o qué cantidad de químicos deshidratantes o desemulsionantes que le vayan a colocar. Bueno, entonces ya hizo esa separación del tanque cortador y ahora lo vamos a pasar a bajarle, si está alto en sales, se va a lavar ese petróleo con agua, como estoy diciendo, con agua dulce, entonces para sacarle la sal. ¿Cómo se hace el desalado del crudo? El proceso de desalación consiste en la remoción de las pequeñas cantidades de sales inorgánicas que generalmente quedan disueltas en el agua, del agua remanente, mediante la adición de una corriente de agua fresca con bajo contenido de sales a la corriente del crudo deshidratado. Bien, acá tenemos el tanque lavado. Tenemos, vamos a ampliar un poquito, tenemos la entrada de petróleo del tanque cortado. Este petróleo ya pasó por tanque cortado, va a ingresar al tanque lavado. Va a ingresar por aquí. Estos son difusores de flujo. Todo esto que tenemos es agua limpia, agua dulce, baja en sal, no tiene nada de sal prácticamente. Entonces ingresa el petróleo por aquí y baja y se mueve adentro este difusor de flujo. Ingresa el petróleo y empieza por el mismo peso que tiene a irse a la zona de coalencia, donde el poco agua que está teniendo, el agua siempre va a ir por el mismo peso abajo. Perdón. Tenemos la salida del petróleo limpio o seco al tanque de almacenamiento. Por acá, por un rebalse que tiene el tanque o una cuba, entonces el petróleo ya que está prácticamente no tiene agua y no tiene sales, va a hacer un rebalse por aquí y lo voy a sacar por esta parte superior hacia el tanque de almacenamiento. Y acá tengo la salida de agua, que es la que me regula la altura. Si tengo una salida de agua, el agua sale por esta parte de aquí, se comunica, acá adentro tengo otro caño, o sea, aquí esta salida está cerrada, ingresa por aquí el agua por el costado, se comunica por acá arriba y la saco a la salida de agua. Este es el agua que después también se va a juntar con el agua salada que hizo el corte del tanque cortado. Entonces esta es la función del tanque lavado. De este tanque va a ir al tanque de almacenamiento, que allí ya tiene que estar en condiciones el petróleo para ser tratado. Así que tiene que estar con sus valores correspondientes. Tanque, almacenamiento. Recipiente donde se almacena el fluido de la etapa final del proceso. En estos recipientes se despacha la producción hacia el destino final, una vez el fluido se encuentra dentro de los parámetros. Tanque de almacenamiento. Son tanques de grandes capacidades. Tanque de almacenamiento, entonces estos tanques, como decía recién, hay que mantener la temperatura. Tienen unos cepelines por dentro, que es donde pasa el vapor
para mantener la temperatura adecuada al tanque, para que no se nos contiene el petróleo. Dice, tanque de almacenamiento. Recibe el petróleo en especificaciones, contenido de agua menos del 1%, contenido de sales menos de 100 gramos metros cúbicos de sales, para enviarlo a la refinería por un oleoducto en cual es expulsado por ojo. Entonces, ya teniendo nosotros todo en especificaciones al petróleo, lo almacenamos, lo tenemos en un tanque que es solamente para mantenerlo con petróleo, ahí lo almacenamos o lo tenemos tampoco en mucho tiempo, porque puede ser que tenemos un yacimiento un yacimiento, vamos a hacer una suposición. Que yo tengo por eso tiene que estar entrando continuamente el petróleo y saliendo. Entonces ya de que lo saco desde el pozo y ya pasó por el manifold, ya lo empezamos a hacer el proceso al petróleo para dejarlo ya en especificación. Entonces tiene que ser todo rápido esto, porque los pozos están produciendo continuamente. Entonces, como dentro del petróleo en un tanque, así es, a un tanque llega y entonces de esa misma manera tengo que estar sacándolo continuamente. Ya en especificaciones, ya para hacer el tratamiento correspondiente a refinería y sacarle todos sus derivados llenos de refinería. Entonces, yo tengo un yacimiento, vamos a decir que tenemos que me produce 3.000 metros día de petróleo seco. 3.000 metros día de petróleo seco. Día. Bueno, pero yo tengo 3.000 metros. Y nosotros estábamos viendo el otro día, hacíamos una comparación, veíamos allí que tengo 3.000, o sea, tengo el 15% de petróleo seco y el 85% aproximadamente de agua. O sea, estas zonas, como dije, son muy portadoras de agua, tengo mucho porcentaje de agua. Hay yacimientos que tienen hasta un 90%, 92% de agua. Así que yo, para poder sacar estos 3.000 metros, con un 85% de agua, me quiere decir que yo tengo que tener una producción bruta. Esto es petróleo seco ya tratado, y tengo un yacimiento con una producción bruta de petróleo y agua, para tener más o menos, no se dan cuenta, 22.500 litros de producción bruta, metros, estamos hablando de metros, no litros de metros. 22.500 de metros de producción bruta. Día. Entonces no tenemos nosotros donde almacenar tanto petróleo. Entonces por eso mismo tengo que esta agua, no tengo tampoco el lugar a donde acopiarla o mantenerla, un tanque para recepcionarla. Hay tanques, por eso tengo que darle urgente, como la estoy sacando, tengo que deshacerme de esta agua. Entonces, es mucho el agua. Si yo esto a los 22.500 le resto los 3.000 metros que tengo de petróleo seco, los petróleos secos, tengo 0,059, tengo 19.500 metros de agua. Así que esto es agua. Metros día de agua. Entonces, no tengo lugar de recepcionar, tengo que hacer el proceso rápido para poder tener capacidad, porque puedo tener algún problema, pues nunca en un oleoducto se rompe y tengo que tener una cierta capacidad en los tanques para seguir produciendo, no estar parando la producción de los pozos. Entonces tengo esta agua tengo que tratarla, tengo algo que hacer con esto. Si yo divido estos 3.500, los divido 22.500, son metros, me va a decir que tengo un 15% de petróleo producido. O sea, de la producción bruta esta, si yo divido los 3.000 litros, divido por 22.500, me dice que tengo un 15% de petróleo y un 85% de agua producida. Chicos, en 10 minutos se nos termina el Zoom y nos volvemos a conectar. Así que tengo un 85%
de agua. En un yacimiento que me esté produciendo 3.000 metros cúbicos de petróleo seco. Algo tenemos que después hacer con el agua. Eso lo vamos a estar viendo más luego. Entonces, por eso, la razón de que tengo que estar continuamente, recibo petróleo, lo voy tratando y lo estoy vendiéndolo. O sea, entra por un lado, sale por el otro ya tratado, ya separado el agua y el gas, y ese petróleo tengo que estar enviándolo a la refinería. Y para hacer eso, tengo que tener una cierta cantidad de bombas. Bomba para el traslado de petróleo, bomba para trasladar el petróleo tratado en el, tratado en el tanque de almacenaje a un oleoducto a refinería. Entonces tengo que tener una bomba que tenga esa capacidad de bombearme 3.000 metros día, o sea, pero tampoco puedo sacarlo de golpe porque la cañería, los ductos no me dan, así que esos 3.000 metros que tengo que sacarlo, tengo que bombearlos por día, lo tengo que dividirlo en 24, lo divido 24 horas para saber el caudal que voy a estar sacando por hora. Entonces, yo tengo 3.000 metros, con la calculadora, 3.000 metros, lo divido 24, me dice que voy a tener que bombear 125 metros, con 125.000 litros de petróleo, lo llamamos siempre a metro, igual a 125 metros horas. Es lo que tengo que estar evacuando yo en el tanque de almacenamiento. Bueno, tengo estas bombas para hacerlo, que son bombas por el tamaño que tiene, la cañería que tiene, el petróleo ingresa por acá, aspiran por aquí las bombas, y está la parte de impulsión, que es donde voy a llevarlo al oleoducto. Pero si yo la pongo al máximo, esta bomba, en un ratito me voy a quedar el tanque vacío. Pero lo que yo tengo que lograr a ese oleoducto, vamos a ver, como que esté continuamente en movimiento con petróleo, porque si lo dejo, yo a ese que no se mueva el petróleo allí, lo bombeo 1 o 2 horas y lo dejo un tiempo sin bombear, puedo llegar a correr el riesgo de que el petróleo nos congele adentro del oleoducto. Entonces, por eso hay que regularle la salida. En este caso, en 24 horas tengo que bombear la producción del día, que son 3.000 metros. Serían 125 metros hora. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? En esta bomba, los motores pueden tener un variador de frecuencia, le regulo la revolución del motor, y entonces, y a la salida de la cañería, tengo un control, un medidor de caudal que me va diciendo, también tengo un medidor de presión, que es la presión que tengo y la cantidad de metros que estoy sacando horas. Entonces, de esa manera se regula la salida de la bomba. ¿Cómo lo puedo regular? Como le dije, un variador de frecuencia bajo la revolución del motor y la regulo a 125 metros. Quiero acelerarla a eso, quiero aumentar ese número, le aumento la revolución al motor para que trabaje más rápido la bomba. O si no, tengo este bypass, es un bypass que se hace una recirculación. Entonces, lo mantengo siempre con una presión acá arriba y acá abajo abro una válvula y estoy regulando la salida. Todo lo que el sobrante que no quiero que vaya hacia el oleoducto, lo estoy bajando por acá, lo hago recircular siempre en la misma bomba, haciendo un circuito. Entonces, al ver acá como está regulada la presión y todo eso, entonces va a pasar un cierto remanente de fluido. Es una de las maneras que podemos regular el caudal día o hora para estar dentro de los parámetros, para que yo saber que estoy moviendo los 3.000 metros que me he comprometido en venderle o entregarle a la refinería. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre esto? Si no, continúo. Sí, profe, ¿qué tipo de bomba es esa? Son tipos bomba alemanas, la marca es Boderman. Son a tornillo, en otro curso tengo la bomba de cubierta, y son 2 tornillos que trabajan uno a la par del otro, como si fuesen engranajes.
Sí, sí, tipo bomba engranaje. Sí, a tornillo, o sea. Como que ustedes tienen una idea, son como si fuera la rosca de un tornillo. Ahí igual, así, trabaja una a la par de otra, sincronizada una con el otro. Así, como una es muy bien como lo dije, de ese tipo. Son una bomba, anteriormente habían bombas duple, que eran a pistones, ya no se usa más eso. Entonces, esto es lo más nuevo que hay en este sistema de bombeo. Y a su vez, también hay una bomba de esta con un motor a explosión, porque en caso de un corte de corriente, de energía, entonces el oleoducto nunca lo podemos dejar quieto, el petróleo es allí, de no sé qué, hay que hacer una reparación, pero para hacer una reparación de esa tenemos que evacuarlo, sacar todo el petróleo y lavarlo eso con agua para que no se congele. Entonces, en ese caso de un corte de energía, hay una bomba, no la alcanzamos a ver acá, hay una bomba, un motor a explosión para emergencia. A lo mejor no va a mover los 125 metros de día, a lo mejor según las revoluciones, o sí, con el motor o el tipo de bomba que tenga, porque puede ser más chico, entonces, pero lo importante de esto es que siempre moviéndose el petróleo, no dejarlo que se quede en la cañería, siempre hay que estar que se mueva, que se bombee. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Este es el oleoducto. Según la producción que yo tenga en la batería, va a ser el diámetro del oleoducto. Por lo general siempre son de 12 o más, de 20 pulgadas, más también puede ser oleoducto. Entonces, son oleoductos que los tenemos aéreo, se llaman aéreo porque están montados sobre caballete, por eso se llama aéreo, y están revestidos, ¿sí? Revestidos en la parte aérea. Hay otra parte que están subterrados para mantener la temperatura, pero al caño hay que hacer un tratamiento ya con epoxi, qué sé yo, para que tenga más durabilidad y no se pique por la misma tierra, ¿no? Entonces, y hay lugares donde hay un cruce de un camino, también en el acero oleoducto se subtierra, en el cruce de camino queda subterrado y queda así, y vuelve a salir a él. Es según los yacimientos, donde está la distancia que podamos tener con donde tenemos refinería o la base de entrega. Este es un oleoducto. Y los gasoductos también son por lo iguales, son todas cañerías iguales, montadas en cañería, en caballete, y los acueductos lo mismo. Bien, unidad LAC o unidad rechazo. Resulta que nosotros preparamos ya todo el petróleo, lo dejamos dentro de las especificaciones con menos de un 1% de agua y con menos del 100 gramos de sales por metro cuadrado, metro cúbico. Profe, Sí. antes que continúe, si el petróleo no tiene esas medidas necesarias, ¿qué pasa? ¿O es imposible? Si no está dentro de estas especificaciones, Sí, bien. Si no está dentro de estas especificaciones, ¿qué hace? Es como, o sea, yo vendo, yo preparo el petróleo, hace cuenta que es tuyo el petróleo, es tu petróleo. Entonces le dice, el que vos lo tenés, lo producís, lo vendés. El que te lo va a comprar a vos el petróleo, te va a exigir estas condiciones, que tiene que tener el 1% menos de agua y menos de 100 gramos de sal. Bien, entonces tiene un precio el petróleo con esos valores, tiene un precio. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo, en vez de tener el 1%, tiene el 1,5% de agua y acá en vez de tener 100, tiene 101 gramos? Vamos a hacer chiquitos los valores. No está dentro de las especificaciones, pero el que te va a comprar el petróleo va a decir, sí, yo igual te lo compro, pero ya no vale lo mismo. ¿Entendés? Es una calidad, entonces, si vos lo tenés con estos valores, el petróleo tiene un precio. Si se salí de esto, se aumente, ya no es la misma calidad en sí, hablando del petróleo. Entonces va a tener menos valor. Por eso es aconsejable, o sea, es una norma internacional que los petróleos tienen que estar en esas condiciones con esos valores.
Bien. Entonces, eso es las condiciones que tiene que tener. Debe entrar dentro de esa especificación. E igual, como decía, igual te van a comprar el petróleo, igual te lo van a recibir, pero el tratamiento lo van a tener que hacer ellos. Entonces, lo van a tener que dejarlo en esas especificaciones ellos antes de tratarlo o ya de pasarlo a la refinería. Bien, por eso mismo, yo recién les decía de que teníamos que a la salida de la bomba, a la salida de la bomba, teníamos un medidor de caudal, un medidor de presión, perdón. Y el que va a comprar el petróleo o te va a recibir el petróleo, él confía siempre en vos, pero también tiene su manera de ver si realmente el petróleo que vos le estás vendiendo o le estás ofreciendo están dentro de esos valores. Por eso hay una unidad que se llama LAC o unidad de rechazo. LAC es el léase automáticamente custodia y transferencia. Es una herramienta, está viendo ahí, una herramienta que pasa el petróleo por allí, está todo automatizada, mide la cantidad de petróleo que está enviando, va metiendo por la cañería, va a vender, mide la cantidad del metro, mide la cantidad de porcentaje de agua que tiene y la cantidad de sales que tiene. Mientras no tanto la cantidad de metros que va pasando por la unidad un día, no, eso no te lo rechaza. O sea, mide, lee nada más la cantidad de metros que estaba vendiendo. Vos sin suponer, allá donde vos salías con 125 metros hora, acá tiene que estar llegando lo mismo. Tiene que estar llegando, pasando la misma cantidad de metros por la unidad láctea. O sea, si ya tengo un valor menor a 125, a 123 metros, entonces van a empezar a ver por qué no está llegando esa cantidad de metros a la unidad láctea, hasta unidad automática. Puede ser que se haya roto la cañería, el oleoducto en alguna parte, se haya pinchado. Entonces, por esa forma se mide de esa manera, automáticamente. Ahora, cuando el petróleo tiene más del 1% de agua, 1,5 como hicimos recién, o más de 100 gramos, entonces esta unidad la rechaza, porque se le hace automáticamente custodia y transferencia. El LAC debe tener capacidad para determinar automáticamente la cantidad, la calidad de petróleo que está siendo transferido. A su vez debe implementar funciones de control para prevenir la transferencia de una calidad o volumen inaceptable, es decir, la unidad la controla y mide el petróleo que se entrega. Bueno, ¿qué pasa con esta unidad? Si el petróleo yo lo tengo con este 1% por 1,5, o cualquiera de estos valores más de lo que vemos aquí, lo rechaza. Por eso es una unidad de rechazo. Hay un bypass, o sea, viene por una cañería, pasa por las mediciones, mide todo eso, y de ahí sigue derecho hacia la refinería. Cuando este petróleo no está dando esos valores, entonces lo cierra al pasaje, abre una válvula y lo rechaza. Lo puede rechazar, hacerlo girar al mismo lugar. Empieza a dar vuelta acá, circular. Entonces, porque entonces te sale una alarma, en la unidad de rechazo sale una alarma que el petróleo no está en especificación. O si no, si en ese lugar hay un tanque, por lo general siempre hay un tanque, ese petróleo que lo rechaza la unidad LAC, lo va a enviar a otro tanque. Entonces, en este tanque vas a tener que dejarlo en condiciones, con las condiciones que te piden, menos el 1% de agua y los 100 gramos de sal. Entonces, ese es el trabajo que hace la unidad esta de rechazo.
ese trabajo que tiene de medir y determinar las condiciones que está llegando el petróleo antes de llegar a la refinería. Entonces, acá en este tanque se vuelve a tratar el petróleo. Una vez que está tratado el petróleo, otra vez con otra bomba, lo van a volver a pasar por la unidad A y lo van a estar enviando hacia el destino final. Acá tenemos distintas unidades lácteas. Esta unidad es más compleja, tiene filtro y viene el petróleo por un lado, viaja por el otro, pasa por los filtros, y bueno, hasta que llega donde tiene la unidad y hace rechazo. Esa es para muchos más metros de caudal, y esta es más sencilla, y también hace lo mismo. Ingresa por una de las partes, eso no tendría que, no lo veo acá el ingreso que tiene, entonces ingresa, mide y pasa. Cuando no está dentro de las especificaciones, lo rechaza y lo está mandando, acá se ven los tanques de químico, entonces lo están mandando a un tanque. En sí lo está rechazando esa unidad. Es la forma de que lo hacen automáticamente. Bien. ¿Alguna pregunta? Chicos, seguimos. Yo no, profe. Yo le hablaba hace rato. No, ninguna parte, no. Bien. Yo le hablaba hace rato de una central de vapor. Central de vapor donde hay varias calderas y donde se genera vapor. La planta de PTC, la tratamiento crudo, cuentan con una central de vapor. Cuentan con una central de vapor para el calefaccionado de tanques, distintas líneas de petróleo que lo que requieren. ¿Qué lo requieren? Tanto en la PTC o también en la planta de tratamiento de fluente. También, como se mencionó anteriormente, se le da temperatura adecuada al tanque. Son calderas. Caldera es una máquina que produce vapor al calentar el agua por medio de calor generado por el consumo de un combustible. Bien, estas calderas trabajan por acá, tenemos el ingreso en este caso, el gas, están trabajando, puede trabajar con gas, puede trabajar con full oil, está ingresa el gas, acá tienen los quemadores, tiene un hogar adentro, donde está el fuego, está continuamente fuego, y después tiene un par de tubos, tiene unos tubos, base tubular, donde va el fuego. Un hogar al medio y después el fuego va hasta el fondo, vuelve por las cañerías y todo el contorno está con agua. Entonces el agua que se calienta, se da a cierta temperatura, genera vapor y el vapor sale por esta cañería. Entonces con ese vapor calefaccionamos los tanques. Voy a hacer un pequeño dibujito para que más o menos tenemos, vamos a hacer un tanque, más o menos así. Acá adentro tiene el ingreso del vapor. Un serpentín es así. Cañería que va y viene. Cañería. Entonces por acá se ingresa el petróleo, el vapor. Acá la puerta, acá tiene una barbita, una retención, una trampita de vapor que hace que el vapor pase por aquí y cuando al tener todo esto está lleno de fluido y esto está con baja temperatura, acá empieza a condensar agua. Entonces ese vapor se empieza a transformarse en agua. Acá tiene una trampita que es la que despide el agua. Va despidiendo el agua para que continúe calefaccionando adentro del serpentinete, hay vapor, entonces de esa manera calefacciona, le dan temperatura al tanque. Y puede tener de 50 a más grados también de temperatura. Así que eso es lo que se hace con la caldera. General el agua la transforma en vapor, entonces el vapor calefacciona el interior del tanque. Bien. Estas calderas, como le digo, en este caso pueden estar alimentadas por gas o puede estar alimentada por fuego. Esta es una caldera que genera, al ser más grande, genera más vapor, y esta es más chica, genera menos. Bien, recién nosotros hablábamos del agua, teníamos mucha agua. Dice, ¿qué se hace con el agua separada del petróleo? Bueno, nosotros ya vimos lo que es todo el tratamiento de petróleo.
ya lo vimos. O sea, sacamos, como dije al principio, sacamos el petróleo del pozo, lo pasamos por la batería, después la batería lo traemos a la planta de tratamiento de crudo, en la planta de tratamiento de crudo lo dejamos en especificación, le sacamos la sal, le sacamos el mayor porcentaje de agua, lo dejamos prácticamente seco, y después con esa bomba que vimos lo desplazamos y lo llevamos hasta lo que es el punto de entrega o lo que es la refinería. Dice, y entonces ahora nos queda ya ver el agua. ¿Qué hacemos con tanta agua? Dice, ¿qué se hace con el agua separada del petróleo? En todos los procesos de deshidratación y desalado de crudo es necesario tomar en consideración la disposición en formar ambientalmente segura el agua separada, en forma ambientalmente segura del agua separada. Esta agua es agua salada, y si hace muchos años, cuando yo empecé en este tema del petróleo, en las baterías no se separaba el agua, se hacía todo lo mismo, pero el agua la tirábamos directamente al campo. O sea, el agua pasaba por una pileta, que si tenía algún arrastre de petróleo, o entonces ese petróleo lo teníamos en una pileta recuperadora, y de ahí recuperamos el petróleo que pudiera llegar a acumularse, y el agua por otro lugar la tirábamos al campo. Hasta cierto tiempo que el gobierno eso lo prohibió porque estaba contaminando el medio ambiente, porque esa agua salada le llegaba a los finqueros, los que tienen chacra, y entonces le hacía daño, ¿no? Y donde esa agua pasaba y se quemaba todo lo que era, por ejemplo, en el campo, que más que sabe que son jarillas, el agua se iba por canaletas, se canalizaba por el campo, y donde pasaba y quemaba todo lo que eran los arbustos. Así que, o se iba por los ríos secos el agua, y de esa manera llegaba a los puestos, y llegaba, además cuando llovía, todas esas sales que se acumulaban en los costados donde se canalizaba el agua, todo eso lo arrastraba las tormentas y iban a la finca. Entonces perjudicaba a los productores. De esa manera, entonces, después se empezó a tratarse el agua y inyectarla, que es lo que vamos a estar viendo nosotros. Dice, antes de disponerla, se debe reducir su contenido de petróleo y otros contaminantes que puedan afectar en el área seleccionada. Como destino final, frecuentemente se diseñan pozos inyectores para disponer el agua congénita o desechos, cuidando de no afectar el área de su suelo. Bien, entonces hay que tratarla. O sea, yo saco el petróleo, todo el agua que sacamos recién nosotros del petróleo, y le queda a veces un vestigio, algo de petróleo, entonces ese petróleo se trata de recuperar. Y el agua hay que empezar a tratar. En este caso, da más trabajo tratar el agua que el petróleo. Hay que usar mucho más químico, y entonces es más caro, en este caso, tratar el agua que no el petróleo. Y más trabajo también. El agua separada de los frigotes, tanque cortador y lavador, le queda vestigio de petróleo. Es enviada a tanque de flotación o agitador. Bueno, esta es la marca del agitador o el tanque de flotación, es una marca. Este petróleo es enviado a la pileta API. O sea, todo lo que vamos a recuperar acá en el tanque de flotación o el agitador, todo ese petróleo que vamos a hacer, lo vamos a enviar a una pileta que se llama API. El agua es aspirada por una bomba centrífuga y llevada a los filtros para continuar el proceso, para poderse inyectar a la formación de donde se extrajo. Bien, entonces esta agua, una vez que está en la pileta, esta agua es aspirada por una bomba centrífuga y llevada a los filtros. Y el petróleo lo mismo. Entonces, cuando ese petróleo que vamos a estar separando, con otra bomba, lo vamos a estar volviendo a enviar al frigote o al tanque cortador. Dice, para continuar el proceso, para
para poderse inyectar a la formación de donde se extrajo. Primeramente nosotros vivíamos, era extracción. Extracción era que sacamos el petróleo o por la madre roca, que la presión que tenía, salía el petróleo hacia la superficie. Bueno, y si no era urgente, lo hacíamos artificialmente, con gas o con alguna bomba. Ahora lo vamos a hacer a la inversa, es inyectar agua, el agua que tengo, la voy a llevar a tratar de volver a poner en esta roca, a volver a poner esta roca. Entonces vamos a traer el agua así, hacia abajo. Vamos a hacer todo lo inverso, todo lo que hicimos lo vamos a hacer a la inversa ahora, porque eso te lo requieren para no contaminar el medio ambiente. Esto es el tanque agitador. Lo vemos trabajando uno al lado del otro, y ahora vamos a ver la función que hace. El agua ingresa por la parte de abajo y llega hasta el final, pero en ese trayecto que está acá es donde sale el poco petróleo que le quedó en sí el agua ya separada. ¿Tanque de flotación o agitador? Esa es la marca del agitador. Vamos a ver ahora cómo funciona esto. Se me escapó. Todo lo que vemos acá arriba es agua, o sea, petróleo. Ya hace burbujita, el petróleo. Esto que tengo acá vemos son los agitadores. Por el rebalsa, esto se llama bolsillo, que es donde solamente va a continuar el petróleo y a lo mejor todavía con un poquito de agua. Bueno, todo lo mismo. Vamos un poquito para atrás. Entonces, por rebalse, el agitador es un ventilador que tenemos acá, lo mueve continuamente. Entonces, el petróleo viene por aquí, por este bolsillo, y a su vez, para que no se vaya quedando petróleo, se le expulsa con agua.
Aquí quería ir. ¿A dónde? ¿Dónde? El drenaje que tiene del bolsillo, aquí donde sale el petróleo que está sobrando del agua separada. Hay que lo vuelvan a ver. Me pareciera que fuera mucho más cantidad, pero es poco. El petróleo que sí está sobrando allí. Ese que vimos, que le mostré la camarita, es el petróleo que lo vamos a ver a dónde va, a otro, a una pileta, a la pileta AP. Planta de tratamiento efluente. Planta de tratamiento efluente. En la presente planta se realizan los correspondientes tratamientos de acondicionamiento del agua salada proveniente del desborde de los equipos de flotación Wenco y el lavado de los filtros de las pías. O sea, es agua también proveniente del desborde de los tanques de flotación de agua y del lavado de los filtros de la pía. Vamos a ver los filtros enseguida, que es de la pía, que también es donde pasa el agua y a veces en esa agua, y donde se filtra el agua, en esa agua a veces tiene algún vestigio de petróleo, entonces esa agua una vez que se pasó por el sobrante ese que pasó por el filtro, lo vuelve a pasar, va a la pileta. Para su inyección en los pozos, dice, para su inyección en los pozos de recuperación secundaria, las condiciones preestablecidas. Los flujos de agua que ingresan a la planta para su tratamiento provenientes de las siguientes partes o procesos de la pía. O sea, para hacerlo inyectarlo, el agua también son de los flujos del agua que ingresan de la planta para su tratamiento proveniente de las siguientes partes del proceso de la pía. O sea, el agua que vamos nosotros, que está haciendo el proceso en la pía, también el agua que vamos a pasar por los filtros para dejarla en condiciones y poderla inyectar. Desborde de los equipos de flotación Wenco y el agua de los lavados de los filtros. Esta es la pileta decantadora, que veíamos recién todo eso que estábamos nosotros sacando del tanque de flotación, por una cámara que viene por desnivel, viene hacia esta la pileta decantadora. Entonces, tiene un proceso que el agua, o sea, el petróleo está un poquito más alto y le hace un rebalse a una cuba de donde vamos a sacar el petróleo y por el otro lado vamos a aspirar el petróleo con una bomba. El agua con una bomba. La pileta decantadora. Pileta de hormigón hecha, de hormigón, separación por gravedad y flotación en superficie. Placas transversales, que vimos al costado, al flujo, de dar mayor aprovechamiento a la pileta, evita colapsiones, evita canalización, y sirven como elementos colapsadores y decantadores. El petróleo sobrenadante se desliza sobre la superficie, que es lo que vimos, esto aquí, que es sobrenadante. ¿Dónde está? El petróleo sobrenadante se desliza sobre la superficie. La pileta se angosta en el extremo opuesto, o sea, en la parte a donde ingresa el petróleo y el agua es más ancha, y después donde va terminando el petróleo está es más angosta, es como si fuese una forma de embudo. En el extremo opuesto, a la entrada para guiar la película de hidrocarburo hacia el chupador, facilitando su ingreso. El chupador, un caño de 6 pulgadas con perfil Gil, cuyo labio inferior se ubica en el pelo del petróleo, permitiendo su ingreso y a posterior bombeo. O sea, yo tengo la pileta, no sé, la pileta, ¿sí?
Acá tengo unas separaciones. Tengo 3 separaciones y vamos a hacer una otra. Entonces, el petróleo vamos a ver que viene así. Que viene por aquí. Pero en forma de un budo así. El petróleo va a venir por acá. Va a hacer un rebalse por aquí. Y aquí voy a copiar, en este costado, voy a copiar el petróleo. El petróleo sobrenadante, eso, el vestigio de petróleo, con una bomba, por la parte superior, una bomba lo voy a aspirar y lo voy a enviar al tanque cortador. El agua esta, también tengo otra bomba, la voy a aspirar y también la voy a mandar allá a los filtros, porque una huella que está prácticamente no tiene nada de petróleo, entonces lo voy a mandar a los filtros. Así trabaja el Zapirel. Esa es la pileta. Bueno, bomba centrífuga IDP. Es la marca también de la bomba esta, la marca. Que transfiere el agua de los tanques flotadores a los filtros. Veamos los flotadores, es decir, nosotros, tanques flotadores. Esto tiene en un extremo, acá pues en este extremo aspira el agua limpia la aspira y la está mandando a los filtros. Y vamos a ver, esta es la bomba, más cerca de la bomba. Entonces, esta cañería casi no se nota bien, pero acá viene la cañería, a donde ingresa a la bomba el agua ya del tanque flotador, y viene por aquí, ingresa a la bomba, y por aquí la expulsa, por la parte de la impulsión, está impulsando el agua hacia los filtros. Proceso físico y previo a la inyección. La finalidad del uso de químico para el tratamiento de agua de inyección es eliminar básicamente los sólidos suspendidos, el oxígeno disuelto y los microorganismos. Para esto es necesario realizar varios procesos para el campo X, o sea, para cierto campo o cierto yacimiento en el que estamos. Pues el yacimiento, o sea, aquí en Malargüe, podemos estar como en Rivadavia, en Barranca, en lo que sea, distintos campos. Les llamo los yacimientos. El proceso para el campo X en el que estamos son debaste, desarenado, clarificación, filtración, eliminación de gases disueltos, tratamiento bacteriológico, tratamiento anticorrosivo. Entonces, el tratamiento que nosotros estamos haciendo al agua es más completo, vendría siendo más complejo que el que hicimos el petróleo. En el petróleo solamente que lo deshidratamos, tenemos un desemulsionante, le sacamos la sal en el tanque del lavador, pero en esto, para tratar esta agua, para poderla inyectar nuevamente, lleva mucho más tratamiento. Hay que con mi lengua. Debaste, el desarenado, clarificación, filtración, eliminación de gases disueltos, tratamiento bacteriológico y tratamiento anticorrosivo. El proceso que se le debe hacer al agua para dejarla en condiciones de volverla a su lugar de origen. Bueno, químico y activo para tratar el agua para su inyección. Distinto. Sí. Cuando usted dice que el agua vuelve a su punto de origen, ¿vuelve al yacimiento? Sí, lo que explicaba hace rato. Chicos, ya continúo. 10 minutos, las 20 se corta el Zoom, tomamos 15 minutitos y lo volvemos a conectar. Sí, te decía hace rato de que el agua que nosotros sacamos, se te va a aclarar un poquito más todo esto. Hace rato yo te decía que nosotros se perforó el pozo. Sacábamos de la roca madre, sea surgente o artificial, el petróleo hacia arriba. Eso es extracción. Extracción. ¿Qué es lo que sacamos de acá? Agua, petróleo y gas. El agua la separamos, el petróleo lo separamos del agua, sacamos el gas
Y entonces el agua, el petróleo lo vendemos, lo mandamos a la refinería. Pero ahora, ¿qué hacemos con tanta cantidad de metros de agua? Entonces, hay que volverla a inyectar. O sea, yo tengo este pozo que me está produciendo con cualquier sistema que sea, artificial, cualquier de los sistemas que sea, tengo el pozo. Y yo tengo un pozo abandonado que dejó de producir la roca madre, perdió la presión, todo eso dejó de producir. Entonces este pozo lo tengo, no me sirve a mí. Entonces ahora tengo que darle una utilidad de inyectarle agua, o sea, tengo que tener una cañería, todo así, una cañería, e inyectarle agua al pozo. Le voy a inyectar al pozo abandonado, le voy a estar inyectando agua entonces a la roca productora, donde anteriormente me producía petróleo o gas, entonces le estoy inyectándole agua. Le inyecto agua, porque no puedo, el agua esta no la puedo tratar para que sea potable, nada de eso, no se logra con eso, quizás se puede hacer, pero es carísimo los tratamientos, sí. No lo sé si esta agua salada la podemos transformar en agua potable. Capaz que en estos tiempos sí se pueden hacer. ¿Cómo? No se va a un tratamiento de aguas no se va a un tratamiento de ¿cómo se dice de residuos tóxicos? Sí, pero vamos a llegar a eso. Entonces, esta agua, como decimos, residuo tóxico, la volvemos nosotros a inyectar a una roca madre, a una formación, pero esta agua al final me va a servir algo más, porque este pozo, que se está agotando el nivel, o cada vez produce menos, entonces esto a mí me va a ayudar a que esta agua empuje a esta otra roca madre y levante el nivel y este pozo se mejore la producción. Entonces trato el agua, la inyecto nuevamente y estoy haciendo como un circuito cerrado. La saco de acá y después la traigo por acá, como un circuito. Pero la tengo que tratar antes. Para eso se hace la inyección. La vuelvo a lo que vos me preguntabas. La vuelvo a la roca madre de donde anteriormente la habíamos sacado, la estamos volviendo allí al mismo. Ya enseguida te va a quedar más clarito. Bueno, profe. Estos filtros están automatizados. Tiene un tiempo de programado para hacer el filtrado de agua, de purga, y luego automáticamente se inicia el contralavado del filtro. El contralavado se usa detergente solventado con agua filtrada. O sea, todos estos filtros, voy a ver un filtro. A estos filtros, un filtro, que es un filtro, un recipiente, le voy a estar ingresándole el agua por abajo. El agua salada, el agua que sacamos del flotador y el tanque cortador, lo voy a estar haciendo pasar por estos filtros. Ya vamos a ver, tiene un manto, qué sé yo. Entonces, tiene un cierto tiempo, 2 horas de lavado. Ingreso el agua por acá, y la voy a sacar por acá arriba, la voy a sacar, ya el agua tratada para poderla inyectar. Con todos esos químicos que vimos recién, la vamos a estar. Pero esto, al estar cierto tiempo, pasa mucha agua, ya después el contralavado es un filtro, como si fuera un filtro, y se va tapando ese filtro. Entonces ya no tiene el rendimiento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerle un contralavado y lavarlo y sacarle porque siempre le va a quedar algo de petróleo o grasitud a esa agua, para que entiendan, grasitud, y se va impermeabilizando eso, no le va a dejar pasar el agua, le va a costar pasar el agua, va a pasar, pero va a costar, pero siempre voy a acercar menos cantidad de agua por la parte superior, entonces se hace un contralavado y se usa detergente solventado. Solamente el filtro que va a hacer, va a empezar a mandar el agua al revés, va a mandar por aquí, a la inversa lo va a hacer, y entonces en ese contralavado que hace, va a ir con un detergente solventado, un detergente con solvente, para que limpie el manto filtrante que tengo en el filtro. Filtraciones. A la salida de los tanques de flotación, el cuenco, tiene una bomba que a través de ella se transfiere a una línea que está conectada a los filtros. Este filtro está automatizado para que cada 2 horas
se realice un contralavado. Vamos a volvernos para atrás. Esta es la bomba que tiene el tanque de flotación, que es la que aspira del tanque de flotación y la está enviando por una línea a los filtros. La está enviando a los filtros. Contralavados. En este contralavado se realizan con detergente solventado, el agua suministrada para el contralavado proviene de parte de agua filtrada, o sea, un agua que tengo en un tanque, que es un tanque que va a acumular el agua filtrada en de los demás filtros o de los demás filtros. O sea, el agua que estoy filtrando por el filtro, puedo tener un tanque que vamos a ver enseguida con agua filtrada y agua preparada, o si no, de los otros filtros, porque trabajan 2, 3, 4 filtros juntos, el agua filtrada de los demás filtros que se encuentran trabajando en forma normal. O sea, los otros filtros, uno se está contralavando, los otros filtros siguen trabajando normal. Entonces, puedo ocupar agua de ese filtro para hacer el contralavado de los que están trabajando en forma normal. A su vez, el agua resultantes del contralavado de los filtros es enviada a la planta de tratamiento de filtros. O sea, el agua que nosotros que hizo el contralavado, que salió con el detergente solventado, entonces esa agua que ya que hizo su tratamiento del contralavado de los filtros es enviada a la planta de tratamiento, a la planta que vimos hace rato que decía que parece una forma de un embudo. En el contralavado. Para la inyección de agua en contra corriente se utiliza bomba centrífuga. O sea, para hacer el contralavado necesito una bomba centrífuga para enviar la compresión nuevamente al filtro, pero en una forma contraria. Para la inyección de detergente utilizado se emplea una bomba centrífuga de menor tamaño que la anterior. O sea, para el controlador con agua necesito una bomba. Y para utilizar el detergente, otra bomba más chica en menos cantidad, por supuesto, porque el detergente solventado menos cantidad que el agua para lavar el filtro. Se inyecta también aire mediante un soplante para lograr un movimiento en el lecho. El lecho es lo que tiene componente adentro del filtro, y ahora vamos a estar viendo, y remover la suciedad que pudiera contener. Existe un soplante para cada línea de filtro. En caso de que uno no funcionara, se puede habilitar el de la otra línea de filtración. Estos son los filtros que va a ingresar el agua que ya viene del tanque flotante, o flotadores, va a ingresar, tan regulado ya para que trabajen 2 horas, cada 2 horas se hace el contralavado automáticamente. Tenemos válvulas automáticas que hacen el cierre y habilitan otra línea para que ingrese el agua al filtro para hacer el contralavado. Está todo automatizado. Acá tenemos otro tipo de filtro. Y bien, vamos a mostrarle. Este es un filtro. Ahora les voy a mostrar cómo está adentro. Composición del manto filtrante. El manto filtrante es todo. Todo esto que tengo dentro del filtro, todo esto es el manto filtrante. Todo. Lo voy a ver ahora. El manto filtrante. De abajo, vamos a pasar de abajo para arriba. La granza gruesa, por decirlo, uno dice, bueno, es para hacer ripio, son piedras.
Bueno, como estaba diciendo recién, el manto que tenemos adentro del filtro o de los filtros que vamos a procesar el agua y para poderla reinyectar a la profundidad en el pozo. De abajo hacia arriba, como les mostraba recién, primeramente tenemos 15 centímetros de la granza gruesa. Vamos a hacer el filtro. centímetros de la granza gruesa. Ahora otros 15 centímetros de granza fina. 20 centímetros de la arena gruesa. 80 centímetros de la arena fina. Y antrita, 45 centímetros. Este es el espacio vacío que tenemos en el filtro. Un total, si sumamos todo, total de 175 centímetros de manto adentro del filtro. Siempre el agua va a ingresar por abajo para filtrarse y va a salir por arriba. Y después para hacer el contralavado, lo va a hacer por esta misma línea, a la inversa, y va a salir por esta. Así funciona, así está más o menos el filtro hecho. Diseñado de esa manera. ¿Qué es la antrecita? Antrecita. ¿Para qué se utiliza? La antrecita es un excelente filtrante, es un carbón mineral de color negro brillante, brillante en medio filtración, de filtración para clarificación del agua en uso potable o industrial. Y con esto clarificamos el agua, la aclaramos para uso potable o industrial. Cuando es usada en combinación con arena o con gran dureza, presenta mayor contenido de carbono hasta un 95%. Esto es lo que tenía una antracita, es la que tenemos en la parte superior del filtro. Vamos a ampliar un poquito. Entonces, recién como decía, la gruesa, la granza gruesa, la más fina, y así sucesivamente hasta llegar a la antrita y el espacio al vacío que le dije, donde trabaja el agua. El agua ingresa por acá y tiene su salida por arriba. De esta manera trabajan los filtros. Ahora de esos filtros, de lo que vimos, tenemos tanque de agua filtrada. Abastece las bombas. Entonces, todo el agua que nosotros sacamos desde el pozo, que la pasamos por el tanque cortador, tanque lavador o el tanque flotador, y todo después por los filtros, la acumulamos adentro de un tanque de agua para poderla utilizar para volver a traer a la formación de donde la sacamos. Entonces tenemos que tener un tanque de almacenamiento para poder alimentar las bombas. Este es un tipo de bomba de alta presión, la marca DBMX, es una marca, son bombas para alta presión. Porque en el pozo nosotros cuando sacamos del pozo, podríamos haber llegado a la superficie del pozo cuando estamos haciendo la extracción con 10, 12 kilos de presión. Pero ahora que tenemos que inyectarla o volverla al lugar, necesitamos más presión nosotros para hacerla ingresar a esa formación. Entonces necesitamos bombas de alta presión. Bueno, acá tenemos la misma bomba, motores eléctricos, ingreso, como se ve bien, el ingreso de la bomba y la salida. Siempre la salida va a estar por arriba. Los motores eléctricos. Estas bombas están diseñadas para
para trabajar hasta una presión de 275 bares o 4.000 libras de presión, a un caudal hasta 5.261 metros hora. Es mucho el agua que podemos mover con estas bombas. El agua es transferida, falta la D, transferida, por una cañería de alta presión a un manifold. O sea, estamos haciendo todo a la inversa. Tenemos la bomba, tenemos el tanque, tenemos la bomba, y es transferida por una cañería a un manifold. Así que tenemos el tanque, la alimentación a la bomba con una cañería de alta, vamos a enviar a un manifold, de este manifold vamos a salir a varios pozos, del manifold es enviada a los pozos. Anteriormente nosotros traíamos la cañería de un pozo a un manifold, y del manifold lo derivábamos por la línea de control, la línea general, la llevábamos a la batería. Acá entonces nosotros también necesitamos un manifold para hacer a la inversa, una cañería individual a cierto pozo. Aquí tenemos la bomba de nuevo de alta presión, el ingreso del agua por aquí y la salida por acá. Son cañerías de alta presión porque están revestidas las cañerías, porque en la audiencia ya vamos saliendo las bridas. Tiene un aro allí, y esos aros se juntan, son juntas metálicas, se rompen, se pinchan. Entonces, cuando tenemos tanta presión en la bomba, cuando se tiene una pérdida, tanto en la cañería, puede ser en la soldadura, pero cuando se rompe eso, sale con mucha presión y puede llegar hasta que lastimarte, accidentarte por la presión de que sale de las bombas. Imagínate, si a veces con un chorro de la bomba, de una motobomba, un bombero, te lo ponen así en el pecho y te tira al piso, con esto que tenemos mucho más presión, tenemos, ¿cuánto fue que dijimos la presión que teníamos? 275 bares, 4.000 libras de presión, pero a veces eso es el máximo, está diseñada para eso, pero en esta bomba nosotros estamos trabajando con 135 kilos de presión. 135 kilos de presión son 135 por 14.22 es igual a 2.000 libras de presión. Es igual, es muchísimo. 1920 libras de presión. Bueno, así que esas son las bombas que tenemos ahora para inyectar el agua. Aquí tenemos el tanque de almacenamiento, el agua pasó por los filtros, y tenemos este tanque con cierta capacidad de agua, de agua, para que hacer trabajar continuamente. Entonces, en este tanque tiene que estar continuamente entrando agua, porque si no también con esta bomba, con el caudal que tiene, estaríamos evacuándolo en un par de minutos, estaríamos vaciando la capacidad del tanque. Entonces, por ese motivo, sacamos petróleo continuamente, lo tratamos y lo almacenamos el petróleo, y con el agua también se hace el mismo procedimiento, se hace el mismo tratado, para poder mantener un cierto stock en el tanque para poderlo inyectar. Profe, Sí. en el filtrado, ¿qué se le saca al agua? Se le saca, nuevamente víamos recién, vamos a volverlo. Así. Un poquito alejado. Vamos a volverlo. Acá tenemos. El debaste quiere decir acción de devastar para sacar partes de material. Nos puede quedar algo de material, entonces se hace el debaste, se usa ese tipo de técnica. Desarenado, porque todavía traemos algo de arena desde el pozo. La clarificación, aclaramos el agua, y la filtrando, esa es la filtración que se hace
sacándole el desarenado, clarificándolas en una filtración de gases, eliminación de gases disueltos, tratamiento bacteriológico, tienen bacterias, y tratamiento anticorrosivo. Pues si tenemos todo esto, se nos va a hacer un montón de cosas y el ingreso vamos a estar, nos va a costar cada vez más en ponerlo en la roca madre o de donde lo sacamos. Entonces, todo esto es el tratamiento que se le está haciendo al agua. ¿Me contesté? Sí, aunque yo me refería más ahí eso en la parte de la arena, eso que usted mostró hace rato, Sí. que pasa el agua. Bueno, por eso mismo, en la arena esos filtros, cuando inyectamos agua dentro del filtro, estamos colocándole un desarenadado, estamos colocando químicos, por eso, para sacar los gases disueltos, un bactericida y también un anticorrosivo. Por eso yo le mostraba hace rato la cantidad, en esto, la cantidad de químicos adictivos para hacer el tratamiento del agua. ¿Estamos? ¿Te quedó clarito? Ya, profe. Bien. Ya, profe. Vale. Vamos a seguir. Claro, acá como te digo, la piedra acá la mayor, la que tenemos mayor, más grande, la tenemos abajo y entonces a medida que el agua va entrando va dejando todo lo que el contenido que tiene va quedando aquí. Por eso el pasaje que tiene es más finito. Tengo piedras grandes, la gravilla, como dice acá, como veíamos recién aquí. La piedra gruesa es la que vimos abajo. Después tenemos o sea, la granza gruesa, que son las piedras que tenemos abajo, en la parte de abajo del filtro. Después arriba piedra más fina. Después tenemos arena y también la arena gruesa y después la arena más finita y después la antrita. Entonces empieza de aquí a ingresar el agua y empieza así a filtrarse. Cada vez tiene menos espacio, como decir así, el agua para subir. Entonces va dejando toda la contaminación que tiene. Y para eso, para ayudar a eso, también se le ponemos todo este tipo de químicos o adictivos. Bien, entonces el tanque de almacenamiento para las bombas de alta presión y del tanque de esa bomba se une a una cañería, la salida de esa bomba, no esta bomba, la decía recién, de los protectores de las bridas, son bridas, que tienen los protectores por si se rompe el anillo que lleva un anillo metálico que va entre brida y brida. Acá eso sería, ahí está un poquito mejor la brida se ve. O sea, está entre la válvula y una brida. Entonces, para protegernos de no haber algún accidente. Bien. Entonces, el agua que saco del tanque a través de la bomba, la inyecto, se la voy a inyectar, se une a una cañería. Esta, con la de la otra bomba, se va a unir a una cañería. Y esa cañería va a venir por aquí, va a ingresar en el manifold, también se llama manifold, es distinto al que vimos en producción. Entonces, aquí voy a tener cierta presión, voy a traer la presión por aquí, la voy a estar enviando a esta cañería. Esta es la cañería que va a ir a un pozo determinado, donde le voy a inyectar el agua. Por esta otra cañería va a ir a otro pozo y así sucesivamente. Anteriormente nosotros veníamos con el petróleo de allá para acá, entrábamos al manifold y del manifold le tirábamos para arriba o para abajo, por la línea de control, la línea general. En este caso estamos haciendo todo a la inversa, todo al revés, para poderla llegar a inyectar. Bueno, o sea, el manifold lo tenemos allá, cañerías individuales para cada pozo. Tienen mucho más diámetro, los protectores. Bueno, su conexión a internet es inestable. Tengo un poquito de Sebastián.
Otro tipo de bomba, también las acá están desmontadas, la bomba que falta una bomba, aquí falta otra. La salida viene por acá, una cañería que está abajo. Por acá el ingreso a la bomba, pero también un ingreso a la bomba. Son toda la parte de arriba son ingresos. Aquí estaría siendo la salida de la bomba, que va a ir por abajo, por una cañería hacia el mar. Recuperación secundaria. ¿Para qué la recuperación secundaria? Para aumentar la producción de petróleo en un yacimiento. Se utiliza en muchos yacimientos la reinyección de agua que empuja el petróleo hacia los puntos de extracción y se obtiene mayor rendimiento en la producción. Presten atención. Para esto se utilizan pozos que bajaron su producción, transformándolos en pozos inyectores. Pozos que antes eran productores, eran muy buenos, por decirlo, los pozos productores, que se terminó el petróleo, se agotó el petróleo en la roca madre, entonces hubo que, de una manera de decir, abandonarlo, porque no producen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el agua esa? Inyectarla a la roca madre. Vamos a hacer el inverso. Para esto se utilizan pozos que bajaron su producción, transformándose en pozos inyectores. El agua inyectada es el agua inyectada es agua tratada, que es la que tratamos por los filtros. Puede ser agua dulce de un río, pues si agua dulce mucho mejor. Porque el agua es tratada, teníamos sales, teníamos gases, entonces agua dulce es mucho mejor. Como así también agua de la planta de tratamiento de crudo que se vuelve a inyectar para no contaminar el medio ambiente. Entonces, el agua que nosotros sacamos del pozo es la que contamina el medio ambiente. Entonces, para evitar el contaminar el medio ambiente, la vamos a volver a inyectar, donde teníamos antes, como le dije recién. Es un agua que la estamos haciendo un circuito cerrado, donde dice así. La saco, la trato y la vuelvo a sacar. Pero cuando llega nuevamente al pozo productor, que vamos enseguida, esa agua la voy a volver a sacar, pero la voy a tener que volver a tratar. Se va a juntar nuevamente con petróleo, con agua, con gas nuevamente, y después es un circuito cerrado. Así que el agua que sacamos del pozo la volvemos a inyectar. En caso de no haber mucha agua del nacimiento, que puedes usar agua del río, de un río, pero agua dulce puede ser de un río, pero en este caso no es conveniente. Si yo tengo agua y el agua esa, como no la puedo llevar a otro lugar, tengo que volverla al lugar donde se. ¿Qué es la inyección de agua? La inyección de agua en arreglo o dispersa consiste en inyectar el agua dentro de la zona del petróleo. El agua invade esta zona y desplaza los fluidos petróleo-gas del volumen invadido hacia los pozos productores. Ya se le va a ir aclarando un poquito más. Tenemos pozos inyectores y tenemos pozos sumideros. Los pozos sumideros son el destino para millones de metros cúbicos de residuos de los pozos no convencionales que impulsan el despegue de la producción argentina. La normativa fue una suerte de señal para una masa crítica que crecía el fragor de los primeros pasos de la industria Shale en Argentina. Los pozos de poca profundidad en caso de zona norte no se operan por contaminar la napa acuífera de agua dulce. O sea, estos pozos sumideros fueron los que se hicieron en un principio, pero los yacimientos se encontraron con que, suponer, el pozo lo tengo perforado a 2000 metros de profundidad, Para llegar a esa zona, parece cuando nosotros vimos la que hacían la perforación, la intubación de la cañería, había una zona que había que pasarla que estaba muy cerca de la superficie, una zona acuífera, que agua dulce, y después el agua de la roca madre está a 1800 o 2000 metros de profundidad. Entonces, ¿qué pasaba con estos pozos sumideros?
que tengo la zona acuífera acá y el terreno aquí. A poquitos metros, 20, 30 metros, tengo una zona de agua dulce. Y con estos sumideros, pozos no tan profundos, entonces se le inyectaba el agua y contaminaba esta napa. La napa de agua dulce la contaminaba. Entonces se dejaron de utilizar aquí, por lo menos en lo que es la zona norte, la zona de Mendoza, se dejaron de utilizar los pozos sumideros. Se inyecta el agua en los pozos que han sido productores. Por la sencilla razón de que estaba contaminando la napa acuífera dulce, que era que muchas veces donde perfora el que tiene la finca, que tiene su chacra, perfora allí para que tener buena agua, entonces encontraron que estaba siendo contaminada con agua salada. Entonces, estos se dejaron de inyectar los pozos sumideros. Vamos a ver un videito bastante completito, aquí le va a aclarar varias cositas a los que tengan dudas sobre la inyección. Esto no es en Argentina, es Colombia, pero también lo están haciendo, para que lo tenga bien clarito. Recuperación secundaria. En el mundo, la industria de los hidrocarburos ha enfrentado desafíos. Uno de ellos ha sido la extracción de crudo de sus yacimientos. Cerca del 15% del crudo puede llegar a la superficie por presión natural o con sistemas de levantamiento artificial, y para aumentar estos resultados, la industria ha encontrado respuesta en la tecnología. La inyección de agua mejorada, gas, aire, vapor y hasta microorganismos hacen parte de estas tecnologías avanzadas. Se les conoce como métodos de recobro secundario y mejorado, que consisten en inyectar al yacimiento grandes volúmenes de fluidos bajo unas condiciones especiales que le permitan mantener la presión requerida y forzar la salida de más aceite mediante su desplazamiento o barrido. Países como Omán, China, Estados Unidos, Rumania, Reino Unido, Canadá, México, Venezuela y Colombia, entre otros, son líderes en la aplicación de estas tecnologías. En Colombia se destacan casos de éxito desarrollados por Ecopetrol en el Magdalena Medio como Casabe y Yariguí Cantagallo, Tibú en el Catatumbo, San Francisco y Dina en el Huila. Dichas experiencias han permitido duplicar la producción en la última década e incrementar nuestras reservas probadas en 187 millones de barriles. El subprograma de recobro es uno de los pilares de la nueva estrategia de Ecopetrol al año 2030. Es considerado uno de los proyectos más ambiciosos en el portafolio de la empresa, con inversiones superiores a los $10 billones. Esta inversión es la más grande que realizará Colombia en los próximos años en una sola iniciativa, y de ella depende en parte el presente y el futuro próximo de nuestra industria petrolera. Tecnologías y su aplicación en Colombia. En Colombia se utiliza el recobro secundario mediante la inyección de agua y gas y la recuperación terciaria o recobro mejorado con tecnologías como inyección de vapor, aire y agua mejorada. La inyección de agua es el método de recobro no térmico más usado por Ecopetrol. Utiliza aguas extraídas del mismo yacimiento o de formaciones cercanas. En Colombia, se inyectan alrededor de 1 millón de barriles de agua por día para producir cerca de 100.000 barriles de petróleo por día. Esta tecnología se utiliza en campos como San Francisco, Dina, Cretáceo, Bello, Palo Grande, La Cira Infantas, Yariguí, Cantagallo, Casal, Tibú, con factores de recobro que superan el 25%. Idealmente se aplica en campos con crudos livianos o medios. Sin embargo, la experiencia canadiense nos impulsa a aplicarlo en campos como Chichiné, Castilla, Apiay y Zulia, con crudos con API inferior a los 15 grados, los llamados pesados. Para optimizar el recobro de la inyección de agua, se le adicionan sustancias para hacerla más viscosa, de tal manera que mejore la eficiencia en el barrido del petróleo hacia la superficie.
A esta tecnología se le denomina inyección de agua mejorada. De igual manera, Ecopetrol evalúa la implementación y la inyección de vapor y aire para campos de crudos pesados como métodos térmicos. Se tienen pilotos y proyectos de inyección continua y cíclica de vapor en los campos Jazmín, Teca, Nare y Cocorná en el Magdalena Medio. Y se adelanta el primer piloto 100% Ecopetrol en el campo Chichimé. Para brindar soporte a este proyecto, se construyó en el Instituto Colombiano del Petróleo uno de los laboratorios más completos a nivel mundial, con la aplicación del recobro mejorado. Ecopetrol busca pasar del 18% a un 23% de recobro en sus campos para aumentar sus reservas en al menos 1.400 millones de barriles. Con la inyección de agua, los vertimientos no llegan a las fuentes hídricas y se hace una mejor utilización de las aguas de producción. Estos trabajos reducen el impacto sobre el medio ambiente. Con esta estrategia, Ecopetrol, la empresa de todos los colombianos, espera mantener sus actuales niveles de producción y así garantizar su sostenibilidad en el largo plazo y continuar con el compromiso de trabajar en armonía con las comunidades y el medio ambiente. De esta forma, le generamos valor a las regiones y a Colombia. Ecopetrol, energía para el futuro. Bueno, creo que queda un poquito más claro por qué de inyectar el agua. Mejora la cantidad de producción en metros o en barriles al inyectarle agua. En esto están más adelantados, o sea, no más adelantados, o sea, que usan aire, usan gas y usan vapor. Pero nosotros estamos hablando de la que es la inyección secundaria, que a través del agua, pero es para mejorar en sí la producción. Ahí como vieron los videos, se inyecta el agua a las formaciones y empieza esa agua a como empujar el petróleo que ha quedado con falta de presión. Entonces, en ese es el caso de la recuperación secundaria para mejorar la cantidad de petróleo que no podíamos, que la estamos extrayendo, pero al perder el nivel, la roca madre, de esta forma se le está forzando a que tenga una cierta presión para recuperar los niveles y recuperar el petróleo. Así que por eso el sistema de la recuperación secundaria. Bueno, chicos, llegamos hasta las 9 y algo. Esto lo vamos a estar viendo este videíto seguro el martes. Y el próximo sábado lo encontramos, ya terminamos con el próximo sábado y vamos a hacer un repaso general de todo esto para poder hacer el trabajo práctico. Así que nos vemos el próximo sábado, chicos. Hasta luego. Nos vemos, profe.